Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en este canal, El Sembrador de la Buena Semilla. Continuamos en estas meditaciones con la carta encíclica del Santo Padre Francisco. Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Vamos a ver hoy el número 11, y 12, en la que el Santo Padre está hablándonos de abrirse al mundo. Dice, es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros y a la libertad de los poderes económicos, para invertir sin traba ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas. ¿Cuál es esa cultura? Pues esa de abrir el mundo al mercado, es decir, que se pueda llevar de un país a otro, pues productos y todo esto, y que no se le ponga trabas. Pero dice que esta cultura unifica al mundo en cuanto se presenta el consumidor, los que pueden consumir, y los espectadores que solo pueden ver porque no tienen dinero, y no tienen dinero porque no tienen trabajo, y no tienen trabajo porque no tienen educación, y no tienen educación porque son pobres. Volvemos a lo mismo, a que no hay dinero, ¿verdad? Entonces dice, estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados donde la persona cumple roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las demás regiones, de las regiones más débiles y más pobres, haciéndolas más vulnerables y independientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Pues esto lo estamos viviendo todos los días, padeciendo esas consecuencias de que es el poder económico el que domina el mundo y no el derecho y la ley, ¿verdad? No es lo que domina el mundo. Las leyes están subordinadas al poder económico, el que más le paga, ese se favorece, ¿verdad? Entonces, es una lástima que unos pueblos con tantas riquezas se encuentran dominados por el poder económico de unos poquitos, pues que tienen ese poder. El numeral 13 nos dice el fin de las conciencias históricas. Por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la historia, que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de desconstruccionismo. Eso es lo que ha pasado hoy. Uno va aquí a Panamá, la mayoría de los pueblos, ahora mismo pienso en el Cocla de Calobre, pienso en
otros pueblos, digamos, tantos que me pasan por la mente ahora, que están solo los viejitos, los jóvenes para poder estudiar y para poder tener un trabajito, tienen que emigrar a la ciudad. Nuestros países están con una mal distribución que no hay quien la pare. Y luego se juega con la sociedad, con la historia. En vez de construir, se da lo que dice el Papa, el desconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero, que es también lo otro, que quieren olvidar la historia para comenzar a hacer una historia desde cero, y esto es imposible. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límite y la acentuación de muchas formas de individualismo. Y esto es terrible, porque esto en las casas, en las familias se está enseñando. Sin individualismo, sin contenido. En esta línea se sitúa un consejo que dice el Papa, que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con sus propuestas para que solamente hagan lo que ella dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o desconstruyen todo lo que sea diferente, y de ese modelo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, es decir, que desprecien lo que han dicho los viejitos, todo lo que ha pasado, ya eso no tiene razón ahora estamos en la época del digital y lo demás no cuenta. Y ese es un error. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones,